Y bueno, venía la gente, salía del liceo para venir ahí. Yo tengo una cantidad de fotos que te tengo que pasar un día, alucinante, con Antonio, el bailarín, con todo Dios. Y venían ahí, estuve ahí 4 años dirigiendo este local. Y claro, yo tenía un precio, ganaba un buen dinero, porque aparte de ser la directora, hacía también de contable, y aparte de tanto, hice una revista en el Victoria, que se llamaba Travesti, no sé por qué, pero se llamaba. Y bueno, creo que esa era la primera, salí con el pecho desnudo. Esto fue en el 74. Franco, en el 74 saliste con el pecho desnudo, tengo fotos. Sí. Y en el 75 murió Franco, que yo estaba en Frankfurt, y de ahí me iba a las Maldivas. Ya, señora, iba a las Maldivas, pagando naturalmente. Porque nadie te ha regalado nada. No. Y así seguí mi vida. Y después de esto empecé a hacer bolo y trabajé en el Emporium y todos estos sitios, hasta que fui a trabajar en Valencia. Me ofrecieron un local y dije, este es mi momento, y creé el mundo Belle Époque, que fue un mundo siempre de musical, pero diferente, ni mejor ni peor, diferente. Que mi meta en este local no era el dinero, mi meta era hacer felices a los demás, y mi locura, naturalmente. Hacer felices a los demás, ¿por qué? Porque es muy bello esto. Y construí un mundo que desde el primer momento que tú entrabas en el local, estaba no en vuestro mundo en este momento, pues estabas en mi mundo, donde todo era un sueño, la gente salía, era diferente, ¿no? La gente salía, no sabía si habían visto o habían soñado. Esto fue mi éxito, bueno, el éxito de Barcelona, porque me dieron todos los premios habido por haber y todo esto. Pero en fin, yo quiero a mis amigos, espero un día de poder hacer algo más, mismo que tengo mis añitos, algo nuevo, ¿verdad, mi amor? Y tanto. Bueno, estamos preparando. Se está planificando. Se está planeando. Desde el otro día ya estamos preparando la bomba atómica. Bueno, puede del ser siglo algo muy XXI. divertido. Naturalmente ya no tiene nada que ver con la Belle Époque, es otra historia, es teatro, es... No creemos falsas expectativas. No. Pandol. Pero será bonito, ¿verdad? Seguro.